Estamos viviendo en tiempos solemnes ahora, en estos últimos días, y queremos estar preparados. Como podemos ver, el fin del tiempo de gracia está justo sobre nosotros. Quiero comenzar con una declaración que viene de un libro, Testimonios para la Iglesia, volumen 6, y página 61, que dice: tiempos peligrosos están ante nosotros. En nuestra obra debemos mostrarle al pueblo el peligro en el que se encuentra. No dejemos que las escenas solemnes que la profecía ha revelado queden intactas. Si nuestro pueblo estuviera medio despierto, si entendieran la cercanía de los eventos retratados en el Apocalipsis, una reforma se realizaría entre nuestro pueblo, en nuestras iglesias, y muchos más creerían el mensaje. Mis amigos, dice que no tenemos tiempo que perder. Debemos velar por las almas que deben rendir cuentas. Atalaya, ¿qué de la noche? Y podemos decir con certeza que viene la mañana y también la noche. La crisis de la marca de la bestia está sobre nosotros. La segunda venida de Cristo incluso está a las puertas. Y hoy, los temas que estaremos cubriendo: desata la bestia. Nos estaremos dirigiendo a este ejército religioso en conexión con el nuevo orden mundial. El mundo le da ese tema. Conocemos que es la crisis de la marca de la bestia. Y para discutir esto y más, tengo una invitada especial conmigo, María Díaz. Bienvenida, María. Muchas gracias por invitarme, pastor. Es genial estar de regreso. Vamos a cubrir mucho material interesante hoy. No puedo esperar. Vayamos directo al grano. ¿En qué están enfocados tus ojos? Bueno, pastor, hemos hablado extensamente sobre el hecho que el mundo en su conjunto está en transición. De hecho, recientemente hemos cubierto cómo la Comisión Trilateral publicó un artículo recientemente en el que ellos dijeron que el año 2023 era en realidad el primer año de este nuevo orden mundial. Y por lo tanto, en esta presentación lo que vamos a hacer es mostrar en base a varios artículos y varios videos que esto es de hecho lo que está sucediendo, a que estamos trasladándonos a este nuevo orden mundial. Y por supuesto sabemos que basado en la profecía, habrá una guerra contra las personas que guardan los mandamientos de Dios. Y este será uno de nuestros temas: el ejército que trae guerras, cumpliendo Apocalipsis 12 y el versículo 17. Ese dragón estaba enojado con la mujer y fue a hacer guerra contra el remanente de su semilla. Y el lugar es justo aquí mismo, en los Estados Unidos de América. Comienza aquí, basado en Apocalipsis 12, versículos 14 al 17, y el capítulo 13, versículo 11 en adelante. Así que a medida que vemos esto, estamos hablando del nuevo orden mundial, María. Sí, y entonces vamos a echar un vistazo a este primer titular de este artículo de La Nación. Y dice aquí: el viejo orden mundial está muriendo. ¿Qué nuevo orden mundial está luchando por nacer? Continúa diciendo: las fuerzas del cambio son tan complejas que dudo que alguien pueda ofrecer una visión realista del tipo de orden o desorden mundial que podría surgir. Pero parece como si realmente nos estuviéramos acercando a un punto de inflexión histórico en que un viejo orden fracasa y un nuevo orden mundial parece inevitable. Entonces, basado en este artículo aquí, y ellos están diciendo, basado en eventos históricos, de que de hecho estamos en transición hacia este nuevo orden mundial. Y es interesante porque en este artículo, bueno, como bien sabes, en realidad estaba pensando en el hecho de que en tiempos pasados ha habido varias figuras prominentes. Creo que fue principalmente el expresidente Herbert Walker Bush quien habló sobre esta idea de un nuevo orden mundial, esta nueva idea. Y es interesante porque en aquel entonces se consideraba una teoría de conspiración, y aquí estamos en la cúspide de este nuevo orden mundial y está llegando a buen término. Así que a medida que avanzamos aquí, veremos que no es solo
este titular de esta agencia de noticias en particular, que dice que estamos en transición, pero hay otros que dicen exactamente lo mismo. ¿Sabes? Desde el origen aquí, la gente necesita entender que cuando vemos estas frases, las miramos, las comprendemos a través de las lentes de las Escrituras. Nuevo orden mundial. Insinúan un viejo orden mundial. Ahora, por supuesto, eso es lo que dice el artículo, que están en transición del viejo orden mundial al nuevo orden mundial. Bueno, en la Biblia, ¿sabes que habla de un nuevo orden mundial y del viejo orden mundial? Ahora, en Isaías, capítulo 9 y versículo 6, a menudo citaban las Escrituras, porque nos ha nacido un niño. A nosotros nos ha dado un hijo, y el gobierno estará sobre su hombro, y su nombre será llamado Admirable, Consejero, el Eterno Padre, el Príncipe de Paz. Versículo 7. Dice, del aumento de su gobierno y la paz no tendrá fin, y sobre el trono de David, su reino para ordenarlo, para establecerlo. Así que Dios tiene un orden. El gobierno estará sobre su hombro. Orden, políticas, orden, principios. Y el sacerdote llevaba el arca del pacto sobre sus hombros. ¿Y qué es lo que estaba en el arca del pacto? Los 10 mandamientos. Así que el orden bíblico de Dios implica los 10 mandamientos. María, me pregunto, ¿qué hay en el corazón de este nuevo orden mundial para destruir los mandamientos? Y sabemos que Satanás siempre ha intentado derrocar el orden de Dios. Y vamos a ver que él va a utilizar agentes humanos para poder hacer exactamente eso. No en el cielo, sino aquí en la tierra. Y a medida que continuamos aquí, vemos que, ahora sabemos que Klaus Schwab era el jefe del Foro Económico Mundial. Y él recientemente renunció. Y ahora hay un nuevo líder, creo que su nombre es Bosch Brand. Si es que no me equivoco, Brand más bien. Y él acaba de publicar un nuevo video que se lanzó el día 7. Y aquí está discutiendo el hecho de que de hecho estamos en transición. Y solo quiero que su audiencia tenga en cuenta que estamos hablando de una organización que anualmente se reúne con líderes de todo el mundo. Y como usted sabe, están dando forma a políticas globales y están implementando varias agendas. Así que estamos hablando de figuras muy prominentes que se reúnen y nos están detallando y nos están diciendo lo que en realidad está sucediendo. Así que vamos a escuchar este video aquí y ver lo que él tiene que decir. Muy bien, video 1. Estamos entre órdenes. Tuvimos un orden mundial posterior a la Guerra Fría que mejoró incensó corporación y realmente no sabemos de qué se trata el nuevo orden mundial. Pero las corporaciones también tienen que desempeñar un papel en ese nuevo orden mundial. Pero actualmente, entre órdenes, y sabemos que también por la historia hay desorden. Así que uno tiene que realmente luchar para encontrar formas de cooperar cuando los países también están compitiendo. Compiten por una mayor influencia en un nuevo mundo. Y con suerte este nuevo orden mundial no será la jungla que vuelve a crecer, pero también hay formas de colaborar en un mundo muy competitivo. Ahora, él acaba de confirmar, como dije, que estamos en transición del sistema mundial número 1 a un nuevo sistema mundial. También quiero subrayar uno de los puntos que él mencionó en el video ahí. Él dijo que una parte de esta transición puede haber un desorden potencial. Y por supuesto mi mente se dirige al hecho de que el lema del nuevo orden mundial es orden a partir del caos. Y es interesante, pastor, que acabas de mencionar el hecho de que había un antiguo orden. Pero también había un antiguo orden aquí, en el mundo, donde el papado gobernaba el mundo. Y también es interesante cuando miramos los paralelos, que cuando el papado
surgió a la prominente por supuesta fue en medio de, ya sabes, un desorden, y podría ser que a medida que hacemos la transición a este nuevo orden mundial, vamos a ver algún desorden que esencialmente sentará las bases nuevamente para que la jerarquía papal ascienda a la prominencia. Y ese video es reciente del nuevo jefe del Foro Económico Mundial. Y basado en las escrituras, sobre ese mismo punto, María, basado en las escrituras, este hombre acaba de decir que el nuevo orden mundial estará compuesto por corporaciones. Estos son los mercaderes. Y la Biblia nos dice que Babilonia enriquece a los mercaderes. Está conectado. Y observa con atención que desde la pandemia, posterior a la pandemia, el Papa ha hecho frecuentes declaraciones diciendo: es hora de promulgar e implementar el nuevo orden económico. Y luego regresó y dijo el nuevo orden mundial. Y el Foro Económico Mundial y el Papa de Roma están en el mismo carro. Así que por lo cual el pueblo de Dios necesita despertar. Las señales están aquí. Los últimos días están sobre nosotros. Y no solo eso, también habló sobre el hecho de que tiene que haber cooperación entre las naciones, por lo que es una unión de todas las naciones juntas nuevamente, este gobierno mundial, en este nuevo orden mundial. Así que ahora, a medida que avanzamos y escuchamos el segundo video del líder de este Foro Económico Mundial, quiero que su audiencia preste atención al hecho de que él señala quién sustenta su apoyo al nuevo orden mundial. Y esto será importante a medida que hacemos la transición en esta presentación. Escucha este video. Muy bien, aquí está. Esto es a lo que tenemos que acostumbrarnos en el nuevo orden mundial. Es un orden mundial muy competitivo. Y creo que la nueva administración Trump apuntalará esto. Pero creo que la historia ha mostrado que también podemos lidiar con eso. Tremendo. Trump. Foro Económico Mundial, Agenda 2030. Ahora, eso es interesante, ¿verdad? Porque él está diciendo que todo este sistema de nuevo orden mundial depende de la administración Trump. Eso es interesante, ¿correcto? ¿Por qué? Ahora, él puede tener sus razones por las que él dice eso, pero por supuesto, como estudiantes de la Biblia, lo estamos viendo desde una perspectiva bíblica. Ahora, no estamos diciendo, por así decirlo, que esta profecía bíblica se basa únicamente en la administración de Trump. Lo que estamos diciendo es que sabemos en base a Apocalipsis 13 que la profecía bíblica depende de América protestante apóstata. Y por eso el hecho de que este líder mundial está diciendo que esta próxima administración es la que sustenta este nuevo orden mundial. Para mí, ¿sabes? Eso nos advierte que prestemos atención a lo que es que tiene esta administración en particular, que lo lleva a decir eso. Y creo que vamos a ver un ataque de 3 puntas aquí, María. El número 1. Él está hablando de la administración Trump en alianza con el nuevo orden mundial, desde 2 frentes, 2 perspectivas. 2 caminos, 2 avenidas. Número 1, civil y financiera. Civil y financiera. Y más adelante vamos a mostrar que también hay un elemento religioso que pide un nuevo orden mundial bajo y durante la administración Trump. Así que tenemos que vivir como si el 2025 fuera a terminar, el tiempo del fin, como si 2025 fuera el año en que la marca de la bestia entrará en vigencia. Así que tenemos que vivir. Y si no pasa, al menos estamos preparados. Absolutamente. Y sabes, ya hemos establecido las bases que desde varias perspectivas y ángulos, el mundo en general, como hemos mencionado, está en transición a este nuevo orden mundial. Y eso es aparte del hecho de que ni siquiera hemos tocado el hecho de que estamos entrando en una era digitalizada. Esto es algo que ninguna otra generación ha experimentado. Hablando de dinero digital del Banco Central, pasaportes de hechicería,
identificación digitales. Nunca hemos entrado en un sistema, una generación, una época en la que todos estos elementos convergen al mismo tiempo. Así que solo quería decirlo, porque creo que es importante para nosotros recordar eso a medida que estamos transicionando en este nuevo orden mundial. Pero el otro punto que quiero destacar es el hecho de que el presidente Trump mismo ha dicho que esencialmente estamos entrando en esta nueva era. Por supuesto, no utilizó el término nuevo orden mundial. Él utilizó otro término sinónimo. Él habló sobre el hecho de que estamos entrando en una nueva era dorada. Echemos un vistazo a este nuevo titular de parte del New York Post. Dice: la histórica victoria de Donald Trump allana el camino para una nueva era dorada. Y por supuesto vamos a producir este video aquí y lo hemos presentado esto antes, así que solo vamos a tocar y movernos, donde él nuevamente reitera el hecho de que estamos entrando en esta edad dorada. Escuchen esto. No hemos estado con nada como esto, así que quiero agradecer al pueblo americano por el extraordinario honor de ser elegido su 47 presidente y su 45 presidente. Esto será verdaderamente la edad de oro de Estados Unidos. Eso es lo que tenemos que hacer. María. Correcto. Así que esto es muy interesante, que él está hablando de esta edad de oro. Y ahora sabemos que nuevamente la América protestante apóstata se va a desarrollar en la imagen de la bestia. Así que como en la bestia, así en la imagen de la bestia. Y ahora vemos eso que en Apocalipsis 13, como dije, se hace referencia a Estados Unidos como la imagen de la bestia. Y es interesante, pastor, ¿correcto? Porque una antigua Babilonia también tenía una época dorada en la que obligaban a los individuos a adorar. ¿Podría ser esto lo que él está insinuando? Por supuesto que tal vez él no lo piense de esa manera, pero de nuevo, aquellos de nosotros que somos estudiantes de la Biblia sabemos dónde están tendiendo estos movimientos, y cuando se refieren a ti, cuando ellos están usando este tipo de lenguaje, sabemos que hay otras implicaciones de lo que ellos están diciendo. Ahora, de nuevo, para aquellos que no captaron ese punto, la edad de oro, esa es la cabeza de oro, en la imagen de Daniel 2. Y la cabeza de oro era la antigua Babilonia. Y tuvieron una edad de oro, donde número 1, ellos obligaron a los individuos, número 1, a seguir su protocolo de salud y protocolo de dieta, tal como vimos en la peste. Esa fue la edad de oro. Y en segundo lugar, obligaron a las personas a adorar falsamente una imagen. Esa era su edad de oro, la cabeza de oro, en Daniel capítulo 2, antiguo Babilonia. Como la fue en aquel entonces, así será en los últimos días, con la Babilonia moderna, la edad de oro. Y solo date cuenta de que ese fue el presidente del Foro Económico Mundial, quien está pidiendo un nuevo orden mundial, que también dijo: bienvenido al 2030. No serás dueño de nada y serás feliz. Por lo que el nuevo orden mundial conlleva la pérdida de la soberanía, individualidad, vuestras libertades, te conviertes en esclavos, esclavos de los tiranos, los poderes ficticios. Correcto. Ahora bien, pastor, usted tocó la antigua Babilonia y brevemente tocó Babilonia moderna, pero creo que es importante que también enfaticemos eso también, porque vemos en Apocalipsis capítulo 17 que la Babilonia moderna, la Babilonia misteriosa, prevalecerá en nuestro día y en nuestro tiempo. Y así que como estamos viendo las características de Babilonia, porque tenemos que ver la sustancia para poder entender la imagen, tenemos que ver cómo el misterio de Babilonia, que de nuevo es parte de la antigua Babilonia, cómo y qué es su característica, para que podamos ver qué es lo que se va a desarrollar aquí en los Estados Unidos, una vez que comencemos a parecernos a la imagen de la bestia. Ahora, es interesante porque, ¿sabes? A veces Dios es tan bueno con nosotros. Y cuando estamos
pegando atención. Él nos da señales y nos muestra cosas para que los que tenemos ojos para ver, podamos ver dónde estamos en la corriente del tiempo. Cuando el presidente Trump fue elegido en noviembre, y por supuesto fue recientemente certificado, había una agencia de noticias en Europa llamada La Nueva Europea que publicó un artículo, y les digo que utilizaron lenguaje profético cuando crearon la portada de este artículo. Voy a pedirte que eches un vistazo a él, y luego me encantaría escuchar tu opinión sobre este artículo. O sea, lo digo por falta de una mejor manera de decirlo, solo que mi mente es como, si sabes, el hecho de que están usando lenguaje profético. Echamos un vistazo. Dice aquí, la bestia se desató. Increíble, ¿correcto? El hecho de que están usando lenguaje profético. Bueno, ahora por supuesto, sabemos que Estados Unidos, la administración del presidente Trump, no es la bestia en sí mismo. Sin embargo, es la imagen de la bestia. Y por eso el hecho de que ellos nos están diciendo de que la bestia, y solo voy a agregar la imagen de la bestia, se desató, eso debería ser una señal para el pueblo de Dios. Amén, aleluya. Alerta adventista, ¿de acuerdo? O sea, estamos viendo las señales. Así que ahora queremos ver cómo esta administración va a ayudar en el trabajo de establecer la imagen de la bestia. Y eso es lo que necesitamos ver. Ahí está, mis amigos. Y por supuesto, la bestia desatada, América protestante apóstata, formará una imagen a ese poder, María. Ahora, aquí es donde vamos a hacer una especie de transición en nuestra presentación. Y por supuesto, como acabas de mencionar, vamos a mostrar cómo la imagen de la bestia va a hacer una transición y va a empezar a parecerse a la imagen de la bestia, el papado, la Iglesia Católica Romana. Ahora, esta presentación tiene algunas cosas que son nuevas y algunas cosas que hemos visto en el pasado. Y así como mencioné, vamos a tocar y continuar con algunas de las cosas que ya hemos visto, pero pensé que era importante ponerlo en esta presentación para que podamos sentar las bases para que no nos perdamos ningún punto aquí. Así que es importante que tú te quedes con nosotros. Y uno de los otros puntos que quiero discutir es el hecho de que los Estados Unidos, no los Estados Unidos, la Iglesia Católica Romana es la nación más pequeña en todo el mundo, ¿correcto? Y sabemos que históricamente hablando, cuando ella surgió a prominencia, de manera pudo promover sus fines. Ella fue capaz de perseguir a los herejes, aquellos que no estaban de acuerdo con ella. Fue a través del poder militar, ¿correcto? Y ella pudo hacer esto usando el poder del poder militar de otros países. Ahora, esto es interesante porque, sabes, también bíblicamente hablando, cuando ella recibió su herida mortal, eso es porque ella ya no podía obligar a la gente a obedecer sus doctrinas. Ahora, vamos a echar un vistazo a este artículo de la Británica y vamos a ver cómo solo estoy confirmando lo que estoy diciendo con base en estos artículos. Y pastor, por favor, siéntase libre de intervenir cuando usted guste. Este artículo aquí de Británica decía que las cruzadas, dice, durante más de 2 siglos, las cruzadas siguieron siendo un movimiento poderoso encabezado por el Papa. Y dice, el ideal de las cruzadas se aplicó a las campañas militares y religiosas. Continúa diciendo, más tarde los papas lanzaron cruzadas contra los herejes y los oponentes de la autoridad papal y sancionaron el surgimiento de órdenes militares. Y nuevamente, solo para reiterar, vemos que el papado estableció su poder a través de la fuerza militar, ¿correcto? Durante las cruzadas. Y estoy enfatizando esto porque eso será el clavo que mantendrá unida esta presentación mientras construimos esta presentación. Alerta adventista, continúa. También recuerdo que en el año 2000, Juan Pablo II hizo esta gran disculpa. Y en esa gran disculpa, él mencionó las atrocidades, los crímenes de la Iglesia Católica Romana durante los últimos 2000 años. Tremendo.
Y observa que dice que caen en 7 categorías generales de males que incluyen, sin ser demasiado específico, todo, desde las cruzadas, ahí está, hasta la Inquisición, las conversiones forzadas. Ahora tú piensa en eso, póngase a pensar en eso. Así que cuando tenían el respaldo militar de las naciones, ellos podían obligar a las personas a convertirse al catolicismo romano. Y todos los disidentes fueron procesados y perseguidos y asesinados. Y América protestante apóstata formará una imagen de eso, por lo que debemos esperar el surgimiento de un poder militar dentro de América, que está conectado exactamente con su brazo religioso. Exactamente. Así como usted bien dijo, como en la bestia, así en la imagen. Entonces vamos a ver que la administración que está a punto de asumir el cargo en enero ya está empezando a parecerse a la bestia. Vamos a echar un vistazo rápido al encabezado de este titular de The Spectator. Dice, el gabinete muy católico de Trump. Ahora quiero mencionar el hecho de que no es solo su gabinete que parece muy católico. ¿Sabes? Hablaron de que hay 12 líderes católicos prominentes que forman parte de su gabinete, pero también quiero enfatizar el hecho de que el propio Trump dice que él es presbiteriano, pero si miras algunas de las cosas que publica en las redes sociales, tiene una afinidad hacia el catolicismo también. ¿Sabes que en el hecho de que durante sus mítines de Trump, sus mítines, a ellos ahí cantaban Ave María, himnos católicos? Ha puesto mensajes sobre San Miguel, la Virgen María. Recuerdo que durante su última administración fue a un santuario. Entonces él está constantemente proyectando imágenes católicas. Así que entonces hablas del hecho de que tiene un gabinete católico, está hablando del hecho de que él tiene, como dije, esta conexión con el catolicismo, y luego piensas en la Corte Suprema, que es abrumadoramente católica. Así que en todos los ámbitos, y recientemente salió un titular que dice que el nuevo embajador de Estados Unidos al Vaticano no solo es católico, sino que también aboga por la implementación del bien común. Ahora, no incluí eso en esta presentación, pero de nuevo, por todos lados estamos viendo cómo esto que se supone que es una nación protestante se parece cada vez más y más a una nación católica, ¿correcto? Y ese es el propósito, porque eventualmente sabemos que la bestia va a usar, que el papado va a usar a los Estados Unidos para ayudar el ascenso al poder. Continúa. Sí. Así que ahora, esto es importante para nosotros, que lo discutamos, y la razón por la que realmente estoy insistiendo en esta idea sobre el ejército es porque a medida que avanzamos, se nos ha dicho en la Biblia que Dios nos ha dado señales e indicaciones de que el principio del fin está cerca, ¿correcto? Ahora, cuando pienso en esto, cuando miro la Biblia y algunas de las cosas que la Biblia ha profetizado, pienso en Mateo capítulo 3, 24:3, ¿correcto? Cuando los discípulos vinieron a Jesús y le preguntaron a Jesús, específicamente le dijeron, Jesús, dinos cuándo serán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo, ¿correcto? Entonces le hicieron a Jesús una pregunta doble. Asociaron la destrucción de Jerusalén con el fin del mundo, ¿correcto? Lo interesante es que Jesús no separó las dos ideas, ¿correcto? Cuando él estaba describiendo la destrucción de Jerusalén, también usó el mismo lenguaje para describir el fin del mundo, ¿correcto? Y una de las cosas que Jesús mencionó es el hecho de que en Lucas 21 habla sobre el hecho de que habrá un ejército. Y nuevamente, pastor, por favor, intervenga cuando se sienta, cuando usted quiera decir algo. Continúo, dice. Entonces, una de las señales inequívocas que debemos estar buscando es el surgimiento de este ejército. Y solo quiero leer esto de Lucas 21, verso 20 y 21, dice,
Y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que sus desolaciones han llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a las montañas, y aquellos que están en medio de ellas salid, y los que están en los países no entren ahí. Ahora, la señal que se suponía que debían ver, quiero reiterar, es literal, es física. En realidad iban a ver literalmente los ejércitos convergiendo sobre Jerusalén. Y entonces, pastor, ¿tendría sentido que si Jesús les dio una señal literal, correcto, tanto para la destrucción de Jerusalén como para el fin del mundo, fue una señal literal, que la convergencia de un ejército, ¿acaso no tendría sentido que nosotros también pudiéramos ver entonces un ejército literal convergiendo y estando de pie donde no debería de? Esto es correcto. Sí, correcto. Correcto, hermanos, debe de haber un ejército. Por eso han formado el ejército de las Naciones Unidas. Por eso ellos dicen que hay una amenaza extraterrestre. Tenemos que forjar un gobierno mundial. Un gobierno mundial para cumplir justamente esto, darle su poder, asiento y gran autoridad a Roma. ¿Quién es el capellán de las Naciones Unidas en Roma? El Papa de Roma. Continuemos. Quiero poner este punto en la mezcla, muy importante. Cuando miras el poder de la bestia, el papado, María mencionó que usó a todos, escúchenme atentamente, ella usó el poder militar de las naciones. Quiero que alguien vea esto. ¿Sabías que dentro de la religión católica romana existe una orden que es militar? Se llaman los jesuitas. Los jesuitas eran el brazo militar de la Iglesia Católica Romana, sin excluir al papado, que usó el poder militar de las naciones. Pero dentro de su religión, los jesuitas eran los hombres militares, el brazo militar de la Iglesia Católica Romana. Y los jesuitas se levantaron para contrarrestar la Reforma Protestante. Esa es la bestia. Observa con atención ahora. Ya que Estados Unidos formará una imagen de ese poder, la bestia, eso significa que dentro del protestantismo busquen un grupo, busquen una secta que tiene mentalidad militar, mentalidad militante y objetivos. Podemos ver que hay un brazo militar dentro del protestantismo. Nuevamente, no hay conflicto con el ejército de Estados Unidos como la Fuerza Aérea, la Marina, el ejército, etcétera. Esa es una rama militar de la política americana y el estilo de vida americano. Estoy hablando dentro del protestantismo en América. ¿Acaso no hay una secta que tiene una mentalidad militar militante? Sí. Observa con atención. ¿Acaso eso es el ejército? María, habla con nosotros ahora. Sí, pastor. Me encanta cómo lo dijiste eso. Pero no solo el hecho de que sean militantes, sino el hecho de que se llaman a sí mismo un ejército. Y esto es algo que creo que muchos de nosotros hemos pasado por alto, y por eso pensé que era tan importante que echemos un vistazo a esto. Ahora, vamos a ver la nueva administración de Trump. Y yo creo, con todo mi corazón, creo que este es el ejército profetizado que vemos en la Biblia, ¿correcto? Y nuevamente, pastor, como usted acaba de mencionar, no estamos hablando del ejército americano establecido, al ejército americano, sino un ejército religioso. Y no solo un ejército religioso, sino este ejército religioso también tiene que tener el estándar idólatra. No lo creo. También tiene que tener este estándar idólatra. No los estándares idólatras literales. ¿Sabes el águila que el ejército romano trajo a las afueras de Jerusalén? Pero estamos hablando de este estándar idólatra, es decir, principalmente el sábado falso. Y vamos a ver esto aquí. Ahora, nuevamente,
vamos a tomar y llevar esta presentación paso a paso para que no se pierda ninguna de las capas. Lo primero que queremos mencionar es el hecho de que el presidente Trump, aunque él ha intentado a distanciarse del proyecto 2025, él de hecho va a implementar su agenda. Y vamos a echar un vistazo a este primer artículo aquí de Kevin Roberts. Dice, el presidente de Heritage, Kevin Roberts, dice, no hay duda de que Trump implementará el proyecto 2025. Así que nuevamente, si pensaba que solo porque dijo que no tenía ninguna asociación con el proyecto 2025, puedes dejar todo eso atrás. De hecho, recientemente hizo una entrevista, creo que fue con Noticia NBC, donde discutió abiertamente el hecho de que el proyecto 2025 es muy bueno y muy conservador. Y ahora, vas a escuchar al propio Kevin Roberts. Él va a hablar sobre el hecho de que él va a implementar su agenda. Escuchen, aquí está. Así que uno de esos nombres era Russell Vought, quien creo que se anunció ayer que estará a cargo de la Oficina de Administración del Presupuesto como parte de la nueva administración Trump. Esta era la agencia actual sobre la que él estaba escribiendo en su sección del proyecto 2025, de la cual fue uno de los autores, hablando sobre cómo se puede utilizar para generar un cambio mucho más radical. Así que, de alguna manera muy directa, el proyecto 2025 se está llevando a cabo sin importar lo que cualquier persona diga. Mira, Russ es el mayor experto conservador vivo en la Oficina de Administración y Presupuesto. No solo escribió ese capítulo en el mandato para el liderazgo, sino que también sirvió en esa capacidad en el último mandato de Trump. Así que si hay alguien que entienda cómo se usa legalmente, apropiadamente y agresivamente la Oficina de Administración y Presupuesto para hacer la voluntad del pueblo americano en lugar de la voluntad de las élites de Washington, es Russell Vought. Algo de lo que tal vez sea la gran parte del proyecto 2025 ahora puede suceder. No importa lo que el candidato en ese momento estaba diciendo. ¿Podemos decir eso? Es justo decir eso, que no importa lo que diga Trump, no importa Trump, el mandato de la ley dominical, de descanso dominical, el proyecto de 2025 se va a llevar a cabo. Es lo que está diciendo este jesuita del Opus Dei, presidente de la Fundación Heritage encargada de darle forma a las leyes y políticas de los Estados Unidos por los últimos 50 años, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Ellos admitieron. ¿Qué acaban de decir? Exactamente. Trump, ya ahorita, quiera o no Trump, va a cumplir la Agenda 2025, pero sabemos que la va a cumplir. ¿Por qué? Porque los que ayudaron a Trump, no solamente ayudaron, sino que fueron parte de su campaña para Trump, fueron los evangélicos. Algo muy importante, que no solamente Trump usó a los evangélicos y el voto de ellos, no, quien formó parte de la administración de Trump para ganar la carrera de la presidencia fueron los evangélicos. Entonces, muy importante escuchar esto. Avancemos. No hay duda de que eso sucederá. No lo digo eso con ninguna falta de respeto al presidente Trump. Él sabe quién es amigo, pero solo quiero decir que hay mucha superposición entre la plataforma de campaña oficial del presidente Trump, la Agenda 47 y las políticas del proyecto 2025. A eso me refiero cuando digo que este es un poco aburrido en un sentido, porque no es noticia que el candidato republicano a la presidencia diga muchas, si no la mayoría de las mismas cosas que diría el propio movimiento conservador. María. Correcto. Entonces, pongamos ese clavo en un lugar seguro. Él dijo que él implementará su agenda. Ahora, la pregunta es, si están cumpliendo esta profecía, donde Jerusalén está siendo rodeada de ejércitos. Cuando vi esto dije, Señor, ten piedad. Echemos un vistazo a esto. Y esto viene del proyecto 2025, del sitio web. Esto es increíble. Echa un vistazo a esto. Dice, agenda política. Nuestro objetivo es unir un ejército. Señor, ten piedad. De conservadores alineados, examinados, entrenados y preparados para ir a trabajar desde el primer día. ¿Cómo nos perdimos esto? Y como dije, no se trata solo del hecho
de que se llaman a sí mismos un ejército, sino que llevan los estándares idólatras. Y es solo una postura casual que están usando el ejército. No creo que eso esté sucediendo solo por coincidencia. No solo eso. Como mencionó y recuerda, que están trayendo sus ideas a la Casa Blanca. La Biblia nos dice en Marcos capítulo 13, versículo 14, que cuando vemos un ejército parado donde no debe estar, se supone que debemos huir. Espero que estemos viendo esto. Y esto es el ejército religioso, parado donde no debería. Lo que significa la iglesia y el Estado uniéndose. Sí, el ejército está aquí, ya está aquí. Lo que significa que realmente podemos decir que la Fundación Heritage y sus líderes, junto con Proyecto 2025, sus líderes, sus aliados, ellos representan a los jesuitas de la Iglesia Católica Romana. Nuevamente los jesuitas son ese ejército dentro de ese sistema del catolicismo romano. Si el protestantismo, ahora estamos viendo la imagen de eso, donde tienes un ejército. Y nota, tenemos a Kevin Roberts, quien es un católico romano acérrimo, por lo que comprende el poder bestial. Vas a necesitar una secta, un grupo que es agresivo. El primer día, implementen esta agenda, la unión de iglesia y el Estado, por lo que él lleva el rastro, el ADN María. Kevin Roberts, él lleva el ADN de la madre bestia a la política y religión de América para formar la imagen de la bestia. ¿Cuándo verás la nación rodeada con ejércitos? Ahora, hay una aplicación para el ejército americano, sabemos eso, Marina, etcétera. Estamos hablando un entorno religioso. Este es el ejército. No olvides esto. Y como dijiste correctamente, ¿cómo pudimos haber pasado esto por alto, María? Correcto, bien. Y nuevamente, ahora, vamos a escuchar. Ya hay varios videos de esto donde hablan sobre el ejército. Y sabes, no incluimos algunos de estos clips de otros líderes quienes son parte del proyecto 2025, pero cuando pienso en estas cosas en retrospectiva, cuando hablamos de cómo, por ejemplo, J.D. Vance, cuando habló sobre el hecho de que necesitamos armarnos con mosquetes y necesitamos circular las carrozas, cuando escuchamos a J.D. Vance hablando de que tenemos que gobernar despiadadamente, él habló sobre usar un ejercicio despiadado del poder. Cuando escuchas a Russ Vought, nuevamente, estos son autores, individuos que están arraigados en el proyecto 2025. Cuando usan este lenguaje, tiene sentido. Russ Vought habló sobre planes de batalla. De hecho, había videos donde él dijo, escuchen, si no quieren ir a la guerra conmigo, yo no quiero servir contigo. Tienes que prepararte para ir a prisión, para ir a la cárcel, ¿sabes? Y había otras personas que tenían varias cosas en la misma línea. Kevin Roberts habló sobre cómo habrá una segunda revolución y será incruenta, sin sangre, si la izquierda lo permite. Nuevamente, Kevin Roberts no está en el ejército americano, pero es parte de este ejército religioso. Y cuando empiezas a ver el hecho de que este movimiento, yo creo, como dije, es parte de ese ejército profetizado, las cosas empiezan a tener sentido. Así que vamos a echar un vistazo a un par de clips aquí, en los que ellos mismos, vamos a escuchar de la fuente oficial, van a seguir reiterando el hecho de que son un ejército y vienen a la guerra. Escuchemos. Pero lo que estamos haciendo es prepararnos sistemáticamente para marchar al poder y traer un nuevo ejército de conservadores alineados,
en formación y esencialmente armados, listos para hacer batalla contra el Estado profundo. ¿Sabes? Él en realidad estaba citando la página de apertura. Él simplemente usó algunas palabras sinónimas, pero estaba citando directamente de la agenda política, exactamente lo que estaba citando. Somos un ejército. Adelante, María. Correcto. Y espero que tu audiencia haya captado eso. Él habló de convertir este movimiento conservador. Y de nuevo, nosotros estamos viendo esto de una perspectiva bíblica. Ellos pueden estar pensando una cosa al entrar en el cargo, pero conocemos la trayectoria, sabemos hacia dónde tienden estas cosas, ¿correcta? Tenemos que captar la corriente de estas cosas. Ahora, el próximo video, vamos a ver de nuevo, este es un ex jefe del proyecto 2025, Paul Dance. Él renunció, pero quiero que escuches de nuevo lo que él tiene que decir sobre este ejército que asumirá el cargo el enero 20. Escucha, y no olvide, cuando dicen guerra contra el Estado profundo, eso significa una cosa, pero de nuevo, son todos aquellos que se oponen a su agenda. ¿Acaso eso no incluirá también al pueblo de Dios que guarda los mandamientos? Atentos. Aquí está el video. Un video, pero lo que estamos haciendo es prepararnos sistemáticamente para asumir el cargo y traer un nuevo ejército. Después del caos y la confusión de su primer mandato al cargo, Donald Trump tiene un plan detallado para su segunda venida, que implica remoldear los pilares mismos de la democracia americana. Y ya hay un ejército de reclutas leales que están preparados para llevar a cabo sus órdenes. Tenemos una base de datos con más de 10,000 personas de todos los ámbitos de la vida, pero queremos que las personas que han sido canceladas, que han donado sangre figurativamente por el movimiento, quieren traer tropas de choque al gobierno que se centren en desmantelar el gobierno. Tremendo. Si no estás de acuerdo con la agenda del presidente y estás en una posición importante, debes hacerte a un lado o debes guardar silencio. La nueva Roma. María. Tremendo. Señor, ten piedad. Tremendo, tremendo. Wow, hermanos, tremendo. ¿Captaste lo que él acaba de decir? Dijo que el proyecto 2025 quiere traer tropas de choque en el gobierno. Quieren desmantelar el sistema mismo. Así que nuevamente quiero reiterar el hecho de que no estamos hablando del ejército establecido que ya es parte del gobierno americano. Estamos hablando del proyecto 2025. De ese ejército, ahora tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son sus planes? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué buscan establecer para hacer una vez que lleguen al poder? Y creo que este siguiente artículo nos va a dar un poco más de información y esto también nos ayudará a entender mejor cómo está comenzando la imagen de la bestia, cómo está empezando a parecerse mucho más a la misma bestia. Echemos un vistazo a este próximo titular. Dice, el proyecto 2025, el autor dice en un video filtrado que Trump ha bendecido su agenda. Dice, el proyecto 2025 no puede evitar revelar el radicalismo de la derecha en el corazón de su cruzada para rehacer el gobierno americano. Y solo quiero reiterar que la cruzada, y esto nos lleva de regreso a lo que dijimos originalmente de la británica, ¿correcto? Porque sabemos históricamente hablando que las bestias usaron el poder militar para hacer una cruzada contra aquellos que se oponen a su agenda. Así que por supuesto sí, esos son críticos que dicen que van a hacer una cruzada, pero lo que veremos a medida que avancemos en esta presentación es que están usando la misma terminología. Ok, muy bien. Correcto, así que a medida que avanzamos en esta presentación, vamos a echar un vistazo a otro titular
Y esto me resultó interesante. Fue una especie de anomalía, pero de nuevo, en retrospectiva, cuando miré todas las piezas juntas, empezó a tener sentido. Echemos un vistazo a este artículo. Según Noticias AP, dice, un arquitecto del proyecto 2025 está presionando a los senadores republicanos para que confirmen a Pete Hegseth. El presidente de la Fundación Heritage, Kevin Roberts, dijo el jueves que su grupo gastará $1 millón para presionar a los senadores que no estén dispuestos a respaldar a Pedro Hegseth. Ahora, al principio dije, ¿por qué demonios? ¿Por qué rayos? ¿Será que un grupo de expertos religiosos querían gastar $1 millón para confirmar a Pedro Hegseth? Correcto, como dijo, parecía una anomalía, pero cuando entiendas la historia de Pedro Hegseth, comienza a tener sentido, ¿correcto? Veamos este artículo de El Político. Dice, Pete Hegseth hizo una cruzada para convertir al ejército en una arma cristiana. Así que ahora está empezando a tener sentido, ¿correcto? Porque sabemos que él tiene una afinidad hacia las cruzadas. Y el hecho de que él quiere convertir al ejército americano. Ahora estamos hablando acerca de cómo el proyecto 2025 es en sí mismo un ejército. Pero van a llegar al poder y van a convertir el ejército permanente al ejército existente en una arma para ir en contra del pueblo de Dios. Espero que el pueblo de Dios pueda ver lo que está sucediendo. Alerta Adventista, yo puedo verlo, lo podemos ver. Alerta Adventista, aquí está. Y por supuesto, puedes ver lo que él promueve, Pedro Hegseth. Sí, exactamente. Este artículo del Daily Mail habla sobre sus tatuajes y nuevamente hemos tocado esto antes y cómo existen vínculos entre las marcas en su pecho, la bóveda DS y cómo eso se refiere a la voluntad de Dios y la cruz de Jerusalén que está en su pecho. También esos tienen vínculos directos con las cruzadas durante el siglo XI, por lo que todos los elementos están en su lugar para aquellos de nosotros que tenemos los ojos para verlo. Así que nuevamente, no queremos una conjetura, queremos que tú puedas verlo por ti mismo y escucharlo por ti mismo. Así que vamos a reproducir un video donde esta persona de la Fundación Heritage está intentando confirmar que están dispuestos a gastar $1 millón. Quiero que escuches lo que él tiene que decir sobre el desarrollo de una cruzada americana. Escucha, aquí está. América tiene la mejor economía y ejército del mundo, pero nuestras instituciones culturales y educativas, la alma de América ha sucumbido a la pudredumbre de la izquierda. El poder militar y la riqueza mundana por sí solos no son suficientes para preservar nuestros principios fundadores, ni tampoco lo son los milagros electorales que se producen una vez en una generación, como el milagro del 2016. Nuestra futura existencia como hijos e hijas de la libertad requiere la satisfacción de un solo objetivo primordial: la derrota categórica de la izquierda. América no puede y no sobrevivirá. De lo contrario, nuestro tiempo exige una cruzada americana, sí, una guerra santa, por la causa justa de la libertad humana. Hacemos muchas suposiciones sobre dónde está nuestra cultura y estamos equivocados. Y si no hacemos una cruzada, una guerra santa justa por la libertad, no vamos a salvarlo. Medios de comunicación de la bestia, adelante. Tremendo, tremendo, wow. Sabes, de nuevo, sigo volviendo a Lucas 21, versículo 20. Sabes, cuando vemos los ejércitos, sabes, como en los días de los discípulos, así en nuestros días, estamos empezando a ver cómo todas estas cosas están tomando forma. Y como mencioné, hablamos sobre el hecho de que tenemos este ejército religioso que está convergiendo, que asume el cargo el 20 de enero. También vemos que el jefe de esta administración, el presidente electo Donald Trump, también está usando el mismo lenguaje similar. Recuerda, históricamente hablando, la bestia misma
usó el poder militar para ir contra sus enemigos. Y hay audio, hay video, donde el propio Trump ha dicho que está dispuesto a usar la Guardia Nacional, el ejército, para ir en contra a los enemigos dentro y fuera. Entonces, sí, él puede estar hablando de sus oponentes políticos, pero sabemos nuevamente, basándonos en la profecía bíblica, que un día ese poder militar se usará contra el pueblo de Dios. Escuchemos a ese video aquí, tremendo. Esto es lo que dijo Trump el 13 de octubre, respuesta a una pregunta sobre si él espera caos el día de las elecciones. Creo que el mayor problema es la gente de dentro. Tenemos gente muy mala, tenemos gente muy enferma, lunáticos de izquierda radical, y creo que debería ser manejado muy fácilmente por la Guardia Nacional o, si realmente necesario, por parte de los militares, porque no podemos permitir que eso suceda. Trump luego reiteró sus comentarios durante un cabildo grabado con Harris Faulkner de Fox News el 16 de octubre. Son muy diferentes y es el enemigo desde adentro y son muy peligrosos. Entonces sí, Trump ha hablado sobre usar el ejército contra los americanos, a quienes él llamó amigos desde adentro. Tremendo. No sé, pastor. Creo que hemos presentado un caso bastante convincente de que, sabes, estamos en la cúspide de estos eventos del fin, cumpliéndose a sí mismos, ¿sabes? Y solo quiero cerrar este punto aquí. Sabes, en el volumen 5 de los Testimonios, página 464, donde el hermano White dice, como el asedio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para la huida de los cristianos judíos, así que la asunción de poder por parte de nuestra nación en el decreto que hace cumplir el sábado papal será una advertencia para nosotros. Entonces será el momento de huir o dejar las grandes ciudades. Y por supuesto, sabes, esa es la señal final, ¿verdad? Pero deberíamos esperar hasta que el evento tenga lugar para huir de las ciudades. Nuevamente, recuerda que ellos ya les han dicho que una parte de su plan es implementar las leyes del sábado. Y entonces, hermanos y hermanas, espero que podamos ver que el tiempo se está acabando. Así que uno de nuestros enfoques el día de hoy fue mostrarnos el cumplimiento de Lucas 21, cuando veremos a Jerusalén rodeada de ejércitos. Y como usted dijo, hoy se presentó un caso convincente. Quiero agregar a lo que acabas de compartir, para que la gente pueda entender que esto no solo es una exageración de la imaginación, que simplemente estamos dando patadas de ahogados, como si estuviéramos ahogándonos. Así como ellos mencionaron ejército, y nosotros como si simplemente ellos no mencionaron ejército y nosotros simplemente tomamos su frase y dijimos, mira, la profecía se está cumpliendo. Y lo que estamos viendo son simplemente teorías de conspiración. No hicimos eso. Quiero ser claro cuando digo esto. Cuando Cristo dio profecías en el Antiguo Testamento, lo que sea que él dijo que sucedería, la gente pudiera buscar esas señales y verlas a punto de suceder. Por ejemplo, cuando Babilonia estaba gobernando y Nabucodonosor se le dio esa visión, Daniel vino a contar la visión y a darle interpretación. Él dijo claramente que habría una nación más débil que derrocaría a Babilonia, y más tarde sería un oso que se levantaría de un lado, 3 costillas en su boca. Así que cuando Dios dice, estos son los rasgos, búscalos. La gente en los días de Babilonia, si hubieran estado vigilantes, ellos hubieran visto la nación que conquistó. 3, esa nación venía. Era una nación de doble poder, una nación de doble. Los medos y los persias, las señales eran claras.
Si quieres avanzar, podemos ir por la línea con el leopardo, Grecia, el poder del dragón, el imperio romano. Pero mira el pequeño cuerno. La Biblia podría haber dicho simplemente un cuerno. ¿Qué se levantaría entre el imperio romano? No dijo eso. Dice cuerno pequeño, porque podemos identificar la nación más pequeña del mundo. Ese es el poder. ¿Está claro? Cuando Dios dice, cuidado con esto, cuidado. Así que ahora, en Lucas 21, María, cuando Cristo dice, un ejército, así que debemos empezar a mirar en América, ¿dónde vemos esta secta que dice ser un ejército? Y esta secta debe tener el rasgo del catolicismo romano y el protestantismo. Noticias de última hora. Estas son las religiones que componen el proyecto 2025 y la Fundación Heritage. Y se llaman a sí mismos un ejército. Un ejército muy agresivo para unir la iglesia y el Estado. Así que lo que Cristo dijo que debemos tener en cuenta, ahora lo estamos viendo. Y es muy interesante que esta retórica nunca la hemos escuchado antes. Así que, ¿qué van a decir los burladores, mofadores? Pueden decir, bueno, hemos escuchado y visto a un grupo antes. Muéstrame. Muéstrenme ese grupo antes, como lo vemos hoy, en el pasado. Con todas estas características, muéstrenme ese grupo. No lo encontrarás en el pasado. Las señales están aquí. Los últimos días están sobre nosotros. ¿Y qué sucedió recientemente? Vemos que la administración saliente, muy de repente, declaró el águila calva como el ave nacional de Estados Unidos. María. Sí, pastor. Nuevamente tiene razón, usted tocó ese hecho. Y nuevamente, cuando miramos el paralelo de lo que sucedió antiguamente, ¿por qué esperaría casi 200 años para confirmar o establecer el hecho de que el águila calva es ahora el ave oficial? Yo creo que providencialmente Dios está intentando despertar a su pueblo, al igual que este artículo que presentamos, el Nuevo Europeo, donde nuevamente usaron lenguaje profético. Así que si queremos ver las señales, las veremos. Y nuevamente he hablado de esto en el pasado, sobre cómo incluso en los días de Noé, aquellos que eran incrédulos eran confirmados en su incredulidad. Aquellos que vieron las señales y las guardaron consigo, esos fueron los que fueron salvos. Así que mi esperanza y mi oración para todos nosotros es que prestemos atención a las señales. Y será una confirmación para nosotros, para ayudarnos a apresurar nuestros pasos, para estar preparados para estos eventos finales. Volveré a ti para tus palabras finales, María. La águila calva, como dijiste, ¿por qué esperar hasta este momento de la historia de la Tierra? Más de 238 años para ahora hacerlo oficialmente el ave nacional. Dios está intentando despertar a su pueblo. Porque la Biblia, en la profecía, déjame decirte eso correctamente, en profecía, la fundación de América está conectada con águila. Cubrimos esos puntos. En una sesión anterior, publicaré ese enlace a continuación. No quiero publicar eso ahora mismo. Si ese es un vistazo a esto, el águila calva también está conectada con el ejército de América. La águila calva está conectada con liberación de la persecución. Y también el águila calva está conectada con la persecución. Era el estándar romano. Eso es con lo que marchaban los militares de Roma, en un palo, en un poste. Ahí está, lo puedes ver. Y de repente estamos viendo esto ahora.
está siendo oficial. Y Dios dice, cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Y se nos dice en base a la historia que eso era lo que tenían, el estandarte romano. Es lo que trajeron y esa fue una señal para los cristianos, para que huyeran de Jerusalén a las montañas, implementando las 5 claves de la supervivencia. Y por supuesto María, esta águila está conectada con la adoración al sol, por lo que el estandarte romano está vinculado con la adoración al sol. Volvamos. Proyecto 2025, líderes y portavoces. Y Fundación Heritage. ¿Qué quieren implementar? Nos dicen. María, recuérdanos. ¿Qué quieren implementar en América? Descanso dominical. Amén. Para usar el gobierno para obligar a la gente a volver a la iglesia. El presidente entrante dijo eso. El presidente de la Cámara dijo eso. Fundación Heritage dijo eso. Kevin Roberts. Y el que escribió ese segmento del mandato para el liderazgo, Barry. Jonathan Barry. Amén. Jonathan Barry hizo esa misma declaración. Adoración dominical. Las señales están aquí. El águila. Culto al sol. Como puedes ver ahí, en ese artículo. Para aquellos que lo quieran ver, las señales no solo son claras, sino ominosas. Pregunta, ¿acaso que América es el Nueva Roma? Por supuesto que lo es. Porque América debe formar una imagen al papado. Eso es, Roma pagana y Roma papal. Las señales están aquí. Palabras finales, María. Pastor, ¿qué más podemos decir? Aparte de otra indicación de que es hora de que huyamos para apresurar nuestros pasos. ¿Sabe usted? ¿Sabe? Dios nos está mostrando señales a diestra y siniestra. Hemos hablado de la era digital. Hemos hablado desde una perspectiva religiosa. Quiero decir, en la naturaleza, todo indica de que el tiempo se está acabando. Por lo tanto, la pregunta para cada uno de nosotros es que, ¿qué vamos a hacer con esta información? Y como dije anteriormente, es hora de que nos pongamos listos. Es tiempo de prepararnos, que Dios nos ayude a justamente hacer eso. Así que, amigos, por eso enfatizamos las 5 claves de supervivencia. Porque cuando ves estas cosas, Dios dice, huye a las montañas. Y se nos dice en Hogar Adventista, saliendo al campo, implementa las 5 claves de supervivencia. Y por la gracia de Dios, podemos ser encontrados preparados. Quiero agradecer a María nuevamente por unirse a nosotros. Gracias, María, por parte de Alerta Adventista, por compartir con nosotros esta información pertinente sobre cómo los eventos actuales están cumpliendo las profecías del fin del tiempo. No sé sobre ustedes aquí y más adelante, pero yo veo la necesidad de oración. Oremos. Padre Celestial, estamos agradecidos hoy por lo que se compartió. Danos visión espiritual para que podamos tener un gran discernimiento de las señales de los últimos días y que podamos ser encontrados implementando las 5 claves de supervivencia y ayudando a otros a hacer lo mismo. Manténnos fieles, quita el espíritu de temor y danos amor, poder y esa mente sana, porque el amor perfecto echa fuera todo temor. Gracias por escuchar, gracias por contestar. En el nombre de Jesucristo, amén. Amados hermanos, muchísimas gracias por estar sintonizándose a Alerta Adventista. Como pueden ver, las traducciones están mejorando. Estamos sacando contenido nuevo, contenido fresco. Hemos retomado, el segmento de periodismo profético y pidiendo sus oraciones porque hay mucho más que voy a implementar. Voy a estar haciendo las traducciones, eventos actuales, historia de la iglesia, justificación por la fe. Pero también voy a estar haciendo el segmento de periodismo profético y el segmento que se llama Notas Rápidas.
En notas rápidas va a ser algo más rápido, pero no quiero que se pase nada por alto, amados hermanos. Hermanos, pido sus oraciones. Por favor, oren por mí, oren por este siervo. No quiero caer, no me quiero separar, no me quiero perder. Oren por mí, amados hermanos. Y también oren por este ministerio. Oren que el Señor siga bendiciendo a este ministerio de la manera que lo estaba haciendo. Pido por mi salud, por mi garganta, porque pues con esta garganta es con la que sirvo a Dios en estas traducciones. Gracias, amados hermanos. Alerta adventista. Ya que estamos viendo que efectivamente se está formando un ejército. Yo también veo el ejército de las Naciones Unidas, los cascos azules. Recordemos que las naciones ya entregaron toda su poder y solidaridad a las Naciones Unidas con el tratado pandémico. Ahora lo que se necesita es una emergencia nomás para que las Naciones Unidas tomen el poder de los países. Y ellos tienen su ejército. Así que no solamente es el ejército que se está formando con el proyecto 2025, con la administración Trump, no solamente es el ejército americano, sino que también está el ejército de las Naciones Unidas. No quiero que pasen por alto ustedes eso, porque aquí en Alerta Adventista lo captamos. Tal vez el pastor Enríquez y la hermana María no lo captaron, pero aquí vemos un ejército que yo siempre pensé que es el que va a usar América, porque va a ser difícil que el ejército americano persiga a su propia gente, pero si tú tienes al ejército de las Naciones Unidas, que es compuesto de muchas naciones, que no son americanos, entrar a América, hacer cumplir la ley dominical, ellos lo harán, ellos lo harán. Entonces, amados hermanos, alertas adventistas, atalayas, ven despiertos, hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque la protesta continúa. La necesidad de nosotros alzar nuestra voz continúa, hermanos, tenemos que anunciar esto. Estos eventos cumplen la profecía bíblica. El mundo tiene derecho de saber cómo esto que está sucediendo está conectado con la profecía bíblica del fin del tiempo. Tienen que saber que estamos viviendo en el fin del tiempo y que se tienen que acercar a Jesús y salir de ese falso sistema de religión. Llegar a la verdadera adoración. Llegar a los pies de Jesucristo, que es nuestra única justicia. Y ver nuestra necesidad como pecadores a través de esos 10 mandamientos. Bendiciones, amados hermanos. Por favor, apoyen este ministerio con sus oraciones y con sus ofrendas. Bendiciones.